En un contexto educativo marcado por la diversidad, los cambios sociales y la transformación de las características, contamos con una generación de alumnos que para quienes el sistema educativo no fue diseñado originalmente, por lo que surge la urgencia de renovar las prácticas docentes, así como las metodologías. Estas propuestas se sustentan sobre tres pilares esenciales: la participación activa del alumno, el carácter social del aprendizaje y la necesidad de que los contenidos sean significativos, es decir, conectados con sus saberes previos y aplicables a la realidad. El aprendizaje cooperativo es el proceso de aprender en grupo y en comunidad. Pretende la formación de comunidades de aprendizaje entendidas como un grupo de personas que, reunidas en un lugar y tiempo determinados, se ocupen de una tarea que les exige asumir funciones específicas e interactuar para el logro de una meta en común. Un ejemplo del aprendizaje cooperativo en el aula es cuando los alumnos trabajan en equipo para crear un cuento. Cada integrante tiene un rol. Uno escribe, otro propone ideas, otro revisa y otro lo expone. Durante la actividad dialogan, se corrigen y se ayudan para que la historia tenga un solo sentido. Al final, cualquiera puede explicar el cuento, lo que asegura que todos participaron y comprendieron. Así, no solo trabajan juntos, sino que dependen unos de otros para poder lograr una meta en común. El enfoque por competencias en la educación se basa en que los estudiantes no solo adquieren conocimientos, sino que sean capaces de aplicarlos en acciones concretas. Lo primero que ocurre es el proceso de aprendizaje, donde el alumno comprende y desarrolla habilidades. Después de ese aprendizaje se pone en práctica y en esa aplicación es donde se puede observar y evaluar el nivel real de las competencias alcanzadas. El enfoque por competencias se centra en el que el aprendizaje no se limite a la adquisición de conocimientos teóricos, sino que estos puedan ser aplicados en situaciones concretas. Por ejemplo, en una clase de matemáticas sobre porcentajes, el docente primero explica el concepto y guía a los alumnos en la resolución de ejercicios, favoreciendo así el proceso de aprendizaje. Posteriormente, plantea una situación como calcular el precio final de un producto con descuento. Es en este momento cuando el alumno pone en práctica lo aprendido, al identificar el problema, aplicar el procedimiento adecuado y obtener una respuesta. El aprendizaje basado en problemas es una metodología activa la cual está centrada en el estudiante, donde el aprendizaje surge del resolver problemas complejos y reales, en lugar de únicamente recibir información de manera pasiva. Este tipo de metodología fomenta el pensamiento crítico, el trabajo colaborativo y la investigación autónoma, y convirtiendo al docente en un facilitador del aprendizaje. Un ejemplo podría ser que el docente plantea un problema en la comunidad donde hay mucha basura en las calles y les cuestiona, por ejemplo, cómo podemos solucionarlo. Los alumnos en equipos analizan las causas y consecuencias, investigan con su familia o en su entorno y proponen soluciones como campañas de limpieza, reciclaje o elaboración de carteles. Después se organizan un plan de acción con actividades y materiales y finalmente presentan su propuesta hacia el grupo. El método del caso se fundamenta en el análisis de una situación real o hipotética a través de una discusión dirigida, en la que se pretende conocer la diversidad de opiniones y favorecer el intercambio de experiencias. Este tipo de metodología fomenta el desarrollo del pensamiento crítico, la toma de decisiones y la aplicación de los conocimientos teóricos a problemas reales y contextualizados. Un ejemplo claro de esta metodología puede ser el siguiente. En un grupo, algunos alumnos se quejan de que en los equipos unos trabajan y otros no. La maestra presenta esta situación como un caso para analizar. Primero, los alumnos opinan sobre qué está pasando y por qué ocurre. Luego, la maestra guía la discusión con preguntas para reflexionar sobre cómo afecta al grupo y qué soluciones pueden dar. Al finalizar, acuerdan organizar mejor los equipos asignando roles para que todos logren participar. Así, mediante el análisis del caso, los alumnos aprenden a resolver problemas reales, dialogar y trabajar en equipo. Mi
enfoque cerebral del aprendizaje o cerebro que aprende investiga cómo funciona el cerebro para mejorar la enseñanza. Se basa en la neurociencia y la psicología y plantea que aprender no es solo memorizar, sino un proceso biológico, emocional y social. Este enfoque explica que el cerebro aprende mejor cuando se involucran emociones, sentidos y experiencias, ya que esto facilita la memoria y la comprensión. También considera que la atención es limitada, por lo que es importante variar los estímulos y generar interés. En resumen, este enfoque propone un aprendizaje más significativo, dinámico y duradero. Un ejemplo de esta metodología es cuando yo estuve en la escuela de Nopala. Los niños tenían que elaborar un instructivo, el cual el procedimiento se me hizo muy tradicional y muy aburrido. Lo primero que hice fue buscar una manera. La manera fue que los saqué al patio y les dije que me explicaran un juego típico de su comunidad. Los niños me explicaron cuántos integrantes, las reglas y cómo se jugaba y quién ganaba al final. Jugamos como por media hora y después de esto metí a los niños al salón. Les dije que el juego me pareció muy divertido y les dije que se los iba a traer a mis niños de Huauchinango, pero que para esto tenía que traerles un instructivo. Les dije que hicieran uno, lo cual el desarrollo y el producto fue exitoso, ya que los niños hicieron un instructivo de arriba a abajo con todas las características necesarias, sin necesidad de estarlos abrumando, de estarlos diciendo o dictándoles párrafos. La interactividad del aprendizaje significa que para aprender y comunicarse es necesario que haya intercambio entre participantes, ya sea entre personas o con tecnologías de la información y la comunicación. Esta interacción permite crear comunidades de aprendizaje, donde las personas pueden participar en distintos momentos, de forma asincrónica, y construir conocimientos juntos. Un claro ejemplo que realicé es transformar el pase de lista, que normalmente es un trámite administrativo y pasivo, en un espacio de interactividad pedagógica y diagnóstica. En lugar de que mis 19 alumnos se limitaran a escuchar su nombre y decir presente, decidí crear una dinámica de participación. Cuando mencionaba el nombre de cada niño, él debía interactuar conmigo respondiendo una pregunta específica, como por ejemplo, ¿cuál es tu fruta favorita? ¿Cuál es tu color favorito? O de qué sabían sobre qué trataba el tema que íbamos a ver. Ahí es donde ellos me entregaban insumos a mí, donde sus respuestas me permitían conocer sus intereses y, lo más importante, identificar sus saberes previos. La metodología del aprendizaje basado en la experiencia es un enfoque educativo sistemático que operacionaliza la teoría de que el conocimiento se crea a través de la transformación de la experiencia. No es un evento aislado, sino un proceso cíclico diseñado para que el estudiante sea el protagonista de su propio descubrimiento. En este existen 5 etapas. La primera es la vivencia, la segunda, compartir o publicar, la tercera, procesar o analizar, la cuarta, generalizar o conceptualización, la quinta, aplicación. En esta tienen que incluir elementos clave como la reflexión crítica, el involucramiento holístico y el ambiente de seguridad. Como practicante docente, aplico el aprendizaje basado en la experiencia cuando identifico errores en mi práctica. Un ejemplo es que en las primeras jornadas que tuve en la escuela José María Morelos es que ponía actividades interactivas para poder controlar el grupo. Por ese lado me ayudó, pero me di cuenta y observé que no dejaba un aprendizaje significativo a los alumnos. Mediante esta experiencia me permitió mejorar y reflexionar sobre mis prácticas y en mis estrategias en las clases posteriores y lograr mi objetivo, que era dejar un aprendizaje en los alumnos. Práctica reflexiva. Se basa en el trabajo en grupos dirigidos por un experto que promueve la reflexión a partir de alguna experiencia. A menudo la reflexión se basa en ciertas estrategias como el diario reflexivo, la descripción, reflexión y transferencia. También suele incluir la elaboración de portafolios de evidencia. Un ejemplo de práctica reflexiva sería cuando después de dar una clase te quedas pensando qué salió bien y qué podrías mejorar. Luego te reúnes con un experto y con tu grupo para platicar cómo te fue.
Primero describes lo que hiciste, después reflexionas sobre lo que funcionó y lo que no, y al final piensas qué cambiarías para la próxima clase. Incluso puedes escribirlo en un diario o guardar evidencias para ver tu progreso. Novena metodología. La metodología de simulación consiste en aprender a través de la representación o dramatización de situaciones hipotéticas. Los estudiantes actúan como si estuvieran en un contexto real, lo que les permite comprender mejor los contenidos. Su mayor valor está en la reflexión posterior, donde analizan lo ocurrido y construyen aprendizajes significativos con la guía del docente. La metodología de simulación se da a través de que el alumno refleje su realidad en el aula, como por ejemplo el docente debe de aplicar lo del conteo de monedas a través de una tiendita para que los alumnos aprendan a sumar, a multiplicar y a restar.